¿De qué me gustaría charlar, conversar, reflexionar y pensar con ustedes en la mañana de hoy? Un poco lo que nos está pasando. En la editorial del día de ayer yo les contaba la progresión para llegar a Silvina Batakis como la nueva ministra de Economía. Te contaba todo lo que había sucedido el fin de semana. Bueno, a partir del día de ayer, los mercados empiezan a hacer su juego. Es decir, empiezan a tener los números que en principio, después de siempre de lo que se denominan cambios en el gabinete, pero más allá, cambios en el rumbo económico, no son porque el ministro se fue de vacaciones o le ofrecieron otro trabajo y en la Argentina está bien y viene otro y nada ha sucedido. No, hay profundas preocupaciones que tiene la economía real en la Argentina y por eso el ministro Guzmán decide dejar su cargo. Al dejar su cargo por no poder achicar el déficit fiscal, por no poder controlar la emisión, por no poder controlar la inflación, por no poder darle al pueblo trabajador lo que el pueblo trabajador quiere, que es llegar a fin de mes, es que tenemos un ministro de Economía como Martín Guzmán que sale. Quien llega es Silvina Batakis. Hoy ya empezamos a hablar de Silvina Batakis. ¿De quién es Silvina Batakis? Obviamente que todos la conocen por su función, o la gran mayoría la conoce por su función, como ex ministra del gobierno de Daniel Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires. En el último tiempo todos sabemos que se desarrolló dentro del ministerio que conduce Guado de Pedro, articulando con las diferentes provincias, sobre todo en el denominado pacto fiscal y en la coparticipación, o en el reparto de la coparticipación. Es por eso que los gobernadores ven con buenos ojos su llegada, porque hay alguien conocido que conoce el paño de las preocupaciones que tienen las provincias respecto a los recursos. Algunos se preguntan si Silvina Batakis es Cristina Kirchner. Y otros dicen, Silvina Batakis desde lo ideológico es posible que sea Cristina Kirchner. Es posible que tenga ideas más cercanas a Cristina Kirchner de las que tenía Martín Guzmán. Ahora, la pregunta es si con las primeras declaraciones que hizo Silvina Batakis son para calmar al mercado o son la política económica que pretende ella llevar adelante, la cual, yo diría, no va a gustar a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Ella habló de equidad fiscal, de equilibrio fiscal. Es lo primero que dijo. Y Cristina Kirchner, en las últimas apariciones públicas que hizo, tanto en la CTA como el otro día en la Ensenada, habló de que el equilibrio fiscal no es el generador de inflación. Y hizo una exposición pública defendiendo de por qué el equilibrio fiscal no genera inflación y sí hay otras cosas que generan la inflación que hoy tenemos en la Argentina. Entonces la primera pregunta es si esto gusta a Cristina Kirchner y entonces si Silvina Batakis es la elegida de Cristina Kirchner o en realidad Silvina Batakis le está hablando al mercado y el mercado, entre ellos Bloomberg, una agencia económica de las más importantes del mundo, la que puedo yo estar o no de acuerdo, pero es la que marca el termómetro económico para las inversiones en diferentes lugares, sobre todo en los países también emergentes, ya la catalogó de izquierdista. Es por eso que hoy los bonos comenzaron a caer en el primer día después de la apertura en los Estados Unidos, recordamos que ayer fue 4 de julio, y obviamente no hubo mercado, entre el 9 y el 11%. Es decir, el debut internacional de Silvina Batakis no es bueno. Obviamente no está sentada en el sillón. Nadie le puede decir a Silvina Batakis que culpa de ella los mercados caen o los bonos caen. Lo que está claro es que el mercado no ve con buenos ojos su llegada por algunas declaraciones o por las declaraciones públicas que ha tenido previo a la llegada al Ministerio de Economía. Cuando llega dice otra cosa, que hay que buscar el equilibrio fiscal. Por otro lado, descarta los controles de precios o que los controles de precios hay que minimizarlos, no es que los descarta, pero hay que minimizarlos. Entonces la pregunta sería cómo se busca bajar la inflación. Y por el otro lado,
se habla de un descarte de la devaluación. O ella descarta que haya una devaluación. Bueno, de por sí ayer hubo una devaluación. Hubo un aumento en el salto devaluatorio, que no solamente se da en el día de ayer, sino que se da en el último mes, mes y medio, de Martín Guzmán en el poder. O en el poder del ministerio, sentado en el sillón del Ministerio de Economía. Entonces la devaluación del mercado, lamentablemente, ya la está haciendo. Ese es el diagnóstico, es lo que estamos viendo. Lo que uno pretende es que ojalá Silvina Batakis tenga el botón correcto y que pueda de alguna manera dar el grado de certidumbre necesario para que la economía argentina se estabilice. ¿Y qué es estabilizar la economía argentina? Punto número 1, bajar la inflación. Punto número 2, contener el dólar. Punto número 3, llenar las arcas del Banco Central de dólares. Punto número 4, que no haya un temblor político como el que hubo este último fin de semana. Pasa por ella y todo lo que ella haga, se mueva para un lado, se mueva para el otro, va a hacer que la relación de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner mejore o empeore. Hay que ver si en la reunión de ayer se pusieron de acuerdo en Olivos, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, respecto a cuál es el rumbo económico a seguir. Si ellos se pusieron de acuerdo, seguramente Silvina Batakis va a acatar lo que ambos hayan decidido. El problema es que seguramente Cristina Kirchner pretende una cosa y Alberto Fernández pretende otra. Y en el medio de todo esto está el acuerdo con el Fondo Monetario. Si hay un acuerdo con el Fondo Monetario, hay una hoja de ruta. Y si hay una hoja de ruta, esa hoja de ruta habla de equilibrio fiscal, de baja de inflación y de tratar de engrosar las reservas. ¿Se podrá? Es la gran incógnita. Todos queremos que eso suceda, porque en el medio estamos 47 millones de argentinos tratando de llegar a fin de mes. Esto es El Arranque. El Arranque. Con Maxi Lecky, el programa político más importante de la radio